Epa de Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día viernes 2 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, el día de hoy vamos a estar realizando una entrevista con un colega periodista, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, exparlamentario, ex candidato presidencial, Manuel Isidro Molina, exdirector, por cierto, de Radio Rumbo. No ha llegado todavía, pero está próximo a llegar acá a los estudios de nuestra estación. Entre tanto, voy a permitirme hacer algunos comentarios y dar algunas informaciones. En primer lugar, que desde ayer en la tarde, cuando realizábamos nuestro programa, han surgido varios acontecimientos. Por una parte, así que, bueno, repito lo que digo, que entre tanto, mientras llega nuestro colega Manuel Isidro Molina a los estudios de Radio Rumbo, voy a permitirme hacer algunos comentarios. El primero de ellos, que desde ayer, una vez que transmitimos nuestro programa, que salimos de acá a las 3 de la tarde, han ocurrido varios acontecimientos. Por una parte, una citación que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral, a los 10 candidatos presidenciales que concurrieron a las elecciones del 28 de julio. Un procedimiento que para los juristas especializados en la materia electoral y en la materia constitucional, procedimiento que consideran inapropiado, completamente ajeno a la legalidad. Pero en todo caso, sobre esta materia vamos a conversar en algunos instantes cuando llegue nuestro invitado. Por lo pronto puedo decir que hasta ahora entiendo que ya está llegando nuestro invitado Manuel Isidro Molina, pero voy a terminar de hacer entonces los breves comentarios que había iniciado. Decir que que vi que a esta sede del Tribunal Supremo de Justicia estaba llegando hace un rato el candidato presidencial, o el ex candidato presidencial, Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, pero que hemos recibido informaciones de otros candidatos que no sabemos si van a acudir o no. Hay un escrito bastante largo del candidato Enrique Márquez, haciendo un análisis jurídico de esta citación que le ha formulado el TSJ. En este momento tiene lugar esa reunión, no sabemos qué es lo que está ocurriendo allí, si acudieron todos los candidatos o no, y de qué se trata. También ocurrió el día de ayer, después de nuestro programa, que los presidentes de Colombia, Brasil y México, me refiero a Gustavo Petro, Ignacio Lula da Silva y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, emitieron un pronunciamiento muy importante en el cual reclamaban una salida política a esta situación crítica que está atravesando la República a partir de estos controvertidos resultados del Consejo Nacional Electoral de la elección del 28 de julio que no han terminado por esclarecerse. Estos mandatarios emitieron una declaración bien importante convocando a que este resultado de la elección sea sometido a la veeduría internacional de expertos profesionales y por supuesto también con la participación de las distintas fuerzas políticas y los candidatos presidenciales que concurrieron a ese proceso. Ese documento fue suscrito formalmente por los 3 gobiernos de estos países latinoamericanos que están sumamente preocupados por las cosas que aquí han ocurrido y por las que pudieran ocurrir si es que no se da una salida política que pudiera terminar, según palabras expresas de este documento, en una crisis humanitaria de desproporcionadas dimensiones. Bueno, resulta que también el día de hoy nos sorprende hace pocos
minutos una declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral que ofrece unos resultados supuestamente definitivos del proceso electoral del 28 de julio. Yo voy a permitirme leer esos resultados para luego dar paso a la entrevista que tenemos prevista con Manuel Isidro Molina. Le voy a pedir a Manuel Isidro, que ya tenemos con nosotros, le damos la bienvenida, un poquito de paciencia, para que nuestra audiencia, aquella que todavía no se ha enterado de esta información, tenga noción de lo que estamos hablando. Dice, última hora, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, presenta resultados definitivos del 28 de julio. El presidente Elvis Amoroso ha dicho que participaron en esta elección 12.386.669 electores que fueron a votar, de los cuales el CNE reporta 12.335.884 votos válidos, es decir que la diferencia, alrededor de unos 50.000 votos, serían votos nulos, y le da una votación del 51,95% al candidato Nicolás Maduro Moro, que habría obtenido, según esta información que provee el presidente del CNE, 6.408.844 votos, y en segundo término Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, con 43.18% para un total de votos de 5.326.104. Extraña, por cierto, que después de tantos días de haberse producido el acto electoral, es ahora cuando el presidente del CNE produce estos resultados o emite estos resultados públicos, sin que, por cierto, se hayan producido las auditorías correspondientes que están pautadas por la ley y por la reglamentación específica electoral. Pero bueno, vamos a dejar que sea nuestro invitado quien haga el análisis de estos temas, y yo me limitaré entonces a formular la pregunta del caso. Bienvenido, Chiro. Bienvenido, Mario. Gracias por esta invitación. Gran saludo a la vasta audiencia del Gigante Rumbo y a la gran audiencia de tu programa, que cada día se consolida más. Nosotros estamos en plena crisis. Las anomalías que se están presentando desde el mismo día 28 de julio, que se suman a las anteriores, porque nosotros venimos de un proceso anómalo, un proceso en medio de un apartheid electoral, político electoral, asalto judicial de partidos, exclusión de candidatos, exclusión de partidos que estaban en el tarjetón y los eliminaron, como Nuvipa, el MAS, Unión y Progreso. Es decir, que ya anunciaba que no iba a ser un proceso transparente, más el abuso de poder, pues la propaganda, todo el aparato del Estado a favor de la candidatura de Nicolás Maduro como aspirante a la reelección. Eso está fresco en la memoria y no hay que insistir en esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que las anomalías vienen desde el 28 de julio, desde dentro del Consejo Nacional Electoral. Es lo grave, es lo grave. Primero porque aducen que ha sido atacado el sistema cibernético del Consejo Nacional Electoral, y eso paralizó, impidió que corriera, como dicen los computistas, la data que ya estaba saliendo, y luego se aparece con un adelanto de cifras preliminares, dando de ganador a Nicolás Maduro, candidato del PSV, partido al cual pertenece Elvis Amoroso, presidente del CNE. Esto no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Pero además, sin publicar actas, sin los resultados definitivos que hoy los está presentando, supuestamente, proclama al ganador. O sea, eso es nunca visto. Así es. No, nunca visto. Eso fue un apuro loco que tuvieron, y bueno, proclamaron al ganador sobre una base supuestamente irreversible.
Que por cierto, irreversible no podía ser, pero permítame que meta la cuchara aquí, irreversible no podía ser, porque la diferencia que daba entre el presidente Nicolás Maduro, el candidato Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia era una diferencia menor al 20% de votos que todavía faltaba por escrutar. faltaba por escrutar, claro. Por eso digo supuesta tendencia irreversible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando corren tendencias irreversibles, no se proclama el candidato. Se dice que son irreversibles para que la opinión se aquiete, para que la opinión conozca que ese va a ser el resultado. Todo el mundo acepta, el ganador se contenta y lo expresa y agradece, y los perdedores aceptan. Pero no ocurre la proclamación del triunfador. Hasta que no hay la totalización de los votos, la certificación de los votos en el exterior. Además, esto es una elección muy simple, porque yo no sé por qué, no sé si te diste cuenta, Mario, que hablaban de las elecciones presidenciales en plural. No, es una elección presidencial. Entonces es un voto único, en un circuito único, que es nacional, en un tiempo único. Tú puedes hablar elecciones presidenciales en Estados Unidos porque ahí no se vota directamente y se vota por los colegios electorales. Pero en este caso, además, no está acompañado por elección de parlamento ni elección de gobernadores o una macroelección. Siempre fue en singular, una elección presidencial, un voto. Entonces, no me venga a mí con el cuento nadie que un sistema cibernético de última generación como el que debería tener el Consejo Nacional Electoral, y lo tiene, no va a contar el voto simple de un escogido en una única votación. Bueno. Por cierto, Chiro, yo esta mañana publiqué, que me llegó, un video en el cual se rememoraba que 15 días antes de este proceso electoral, la CanTV anunciaba que estaba cortando, estaba aislando absolutamente la red telefónica de la CanTV, de manera de blindar el sistema electoral e impedir posibles hackeos. Ese video ustedes lo pueden encontrar, amigos y amigas, tanto en mi Twitter como en mi Instagram. Lo pueden buscar y van a ver que ya desde hace más de 15 días el propio gobierno nacional, la propia CanTV, anunciaba que estaba siendo aislada la red telefónica. ¿Cómo es posible que después el argumento de que se había hackeado el sistema de transmisiones, que por cierto no va por vía de internet, sino que va por vía telefónica, cómo es posible que ese hackeo se produzca cuando el sistema estaba absolutamente aislado, absolutamente invulnerable, según las palabras de los técnicos respectivos? Claro, o sea, son demasiadas cosas raras que han venido, por eso digo yo anomalías en términos generales, que han venido ocurriendo y que han abrumado la opinión pública nacional y la opinión internacional, de los factores políticos que están pendientes, los factores mediáticos en todo el mundo, porque no se explica que una elección tan sencilla de voto único, en un lapso único y en un circuito único, cause tanto enredo. Y con el mejor sistema electoral del mundo, según el propio gobierno proclama. Exactamente. Entonces, ¿qué se contrapone? Bueno, primero, que no ha habido transparencia. Se excluyeron los representantes de los candidatos presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, que siempre están en la sala de totalización, que además, en buenas y santas paces, los representantes directos o testigos se llaman, de cada candidato, tienen acceso al directorio del Consejo Nacional Electoral, pueden conversar con el presidente del Consejo Nacional Electoral, pueden conversar con cualquiera otro de los 4 rectores o rectoras. Quienes cubrimos profesionalmente la dinámica electoral sabemos que eso es así. Bueno, excluidos. Entonces convirtieron al Consejo Nacional Electoral en una caja negra. Y creo que ellos están repitiendo, esto es especulación analítica, están repitiendo la experiencia del referéndum de diciembre del año pasado. Sobre el Esequibo. Sobre el Esequibo,
que no tenía contendiente, porque eso fue un invento del gobierno, yo lo llamé pre-campaña 2024, pero ahí no había contendiente. Entonces yo recuerdo que Amoroso anunció una estimación preliminar el domingo y los resultados definitivos del lunes fueron inferiores a la estimación del domingo. Primera vez en la vida que eso ocurre. Y por cierto, ese registro no existe en la página del Consejo Nacional Electoral. Tampoco, no existe, ni existe votación por mesa, ni por centro electoral, nada. Ellos le echaron tierrita a eso. Entonces, a mí me parece que están haciendo lo mismo. Pero aquí se agravan las situaciones. Esta madrugada asaltaron la casa principal del Comando Venezuela. Del Comando Venezuela. De la oposición de la Quinta Bejucal. Ajá. Se llevaron equipos, asaltaron por la libre, hicieron pinta y tal. Ahora algunos podrán decir, bueno, esos fueron ellos mismos para acusar al gobierno, porque aquí hay un clima de cinismo que se vale todo. Pues. Están persiguiendo dirigentes políticos. Están persiguiendo dirigentes Fanny García en Aragua. Aragua, periodistas, reporteros gráficos que están detenidos, otros que están desaparecidos. Testigos electorales. Testigos electorales. Hay más de 1.200 presos informados por el propio fiscal y por el propio presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro se desdobla cada rato como candidato y como presidente de la República en ejercicio, lo cual demuestra un abuso de poder evidente, ¿no? Bueno, me preocupa porque pareciera que ya pues esto es el vale todo. El último o el más reciente pronunciamiento del diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diciendo que él puede fabricar actas por miles, por millones, sí, en 4 horas si le da la gana. Que esas actas que están mostrando el comando del Mundo González Urrutia no tienen ninguna validez. Que por cierto, todas esas actas que está mostrando el comando de la oposición tienen las firmas originales de los miembros de mesa de cada una de las 29.000, 30.000 mesas, y tienen las firmas auténticas, legítimas, originales de todos los testigos que participaron en ese proceso, tanto los testigos que participaron en favor del presidente Maduro como de los otros 9 candidatos que compitieron en ese mismo proceso. Claro, entonces allí es donde uno se pregunta por qué negar que esas actas existen. Y simplemente dicen, la falsificaron. O sea, están imputando ya públicamente un delito. O sea, un delito grave, porque eso es concierto para delinquir. O sea, una cosa es que tú, le falsifiques una factura de pago de algo, de cobro, no sé cuánto, y una cosa es un sistema para exactamente, como dice Jorge Rodríguez, para fabricar millones de actas, ¿no? Que es lo que están diciendo que incurrió el comando de González Urrutia. Bueno, en 2 platos. A mí me asombró también esta mañana cuando oigo por WhatsApp y veo un audio del comandante general de la Fuerza Aérea Bolivariana respaldando los resultados. Y termina, traidores nunca. Entonces, el comandante general de un componente de la Fuerza Armada dando por bueno unos resultados electorales que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha anunciado. Ni siquiera. En ese momento. Ahora yo desconozco lo que tú leíste ahorita está bien, de Elvis Amoroso. Seguramente la premura era que necesitaba ese anuncio antes de que hubiese la sesión en el Tribunal Supremo. Porque aquí hay un concierto de funcionarios públicos para fabricar la buena palabra del candidato del gobierno. Eso es otra cosa. Entonces tú ves, cuando digo concierto, yo estoy utilizando la palabra exacta en castellano y legalmente. ¿Por qué? Habla el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello. Habla Nicolás Maduro, candidato y presidente. Habla el presidente del Consejo Nacional Electoral. Habla el presidente de la Asamblea Nacional. Habla el fiscal general de la República.
El fiscal general de la República hace acusaciones gravísimas. Califica el fiscal a cualquiera que haya protestado en conformidad con los resultados de delincuentes, de perteneciente a bandas criminales. Bueno, con 10 casos, 15, ponle 30 casos que puedan presentar. ¿Dónde está, por cierto? Y en eso hay que expresar total desacuerdo con esas prácticas de violencia. Claro, te iba a preguntar, ¿dónde está la presunción de inocencia? No, pero por eso digo que es gravísimo que el fiscal general esté lanzando acusaciones de una vez por todas y presentando en el estilo que, bueno, creo que es único en Venezuela, de las declaraciones forzadas con testigos atemorizados, testigos amenazados, Tal vez testigos algunos chantajeados también. Bueno, por eso te digo, maltratados, porque es que psicológicamente, físicamente. Pero fíjate, aquí está entrando, por eso digo de concierto, que es grave, porque todas esas personas que están sometidas sin defensa privada, sin abogado, oye, les han negado. Le asignan. Sí, le niegan el derecho a un abogado privado. No, pero le asignan un defensor público. Exacto, a eso me refiero. Pero fíjate tú, entonces el defensor público en silencio total acepta lo que la fiscalía diga. Así es. La fiscalía acepta lo que la policía diga, ¿no? Y el juez acepta lo que la fiscalía imputa. Yo no he visto, en años, yo no he visto a un tribunal penal que haya rechazado una acusación de la fiscalía. Entonces, te fabrican un delito, te lo siembran, la fiscalía cohonesta, el defensor público también, y encima el juez acepta la acusación. O sea, que se están vulnerando incluso todos los pasos de control del sistema de justicia. Porque el sistema de justicia a nivel constitucional está claro, está integrado, por supuesto, por el Poder Judicial, pero también, que están los tribunales, pero también, y está la Defensoría Pública, pero también está integrado por los órganos auxiliares de justicia, que así se llaman, que son las policías, y los cuerpos militares encomendados por los tribunales, que pertenecen al Poder Ejecutivo. Pero también está el Poder Ciudadano, que tiene la Fiscalía General de la República. Nada de esto podría ocurrir sin el concierto de funcionarios para delinquir. Es evidente. ¿Hay un concierto de funcionarios para delinquir? Claro, es evidente. Salvo en los casos demostrados. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Para imponer un resultado electoral. Sí, al final, en este caso específico, al final van a imponer un resultado específico. ¿Qué ocurre? A mí me llamó la atención y yo lo felicité a los tres, agradeciéndole además, como tú lo informaste, al presidente Lula de Brasil, presidente Petro de Colombia y al presidente López Obrador de México. Porque es una intervención respetuosa de la soberanía nacional, pero además, dicen, tiene que ser verificado la totalización de actas de los votos ocurridos en el domingo. Y fíjate, es gane quien gane. Así es. Con estas opiniones yo no estoy expresando respaldo a ninguno de los dos candidatos que están, digamos, en primer y segundo lugar. ¿No? Si no hay nada que esconder, podría hacerse esa verificación abierta. Pero por supuesto, además, el sistema del Consejo Nacional Electoral da para correr en pantalla la sumatoria de los resultados. Así es. Mesa por mesa. En caliente, cuando van entrando. Así es. ¿No? Por eso los computistas hablan de dejar correr los datos, ¿no? Dejar correr, cuando tú le das entrada, eso va entrando en cascada, en cascada, en cascada, y se va sumando y las barras van creciendo y bajando, hasta bonito es medio lúdico, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Ahora, hay una cuestión, ¿dónde está la Gaceta Electoral con los resultados? Con los resultados. Aquí ha habido un poco de resultados que circulan por ahí, pero los resultados tienen que ser sobre los 10 candidatos.
Ahora, no sobre 2. Por cierto, supongamos que en la Gaceta, que es un impreso físico, se tarde un poquito más, pero ¿por qué no han publicado los resultados mesa por mesa en la página del Consejo Nacional Electoral? No, porque la página está caída. Por eso, porque bueno, pero imagínate. Ahora, fíjate tú. ¿Está caída o autocaída? Oye, este detalle que lo podemos seguir conversando después de la pausa. Después de la pausa. Que ya veo que el reloj está premiando ya. Mira, hay lo siguiente. Para que un acto público sea legal y entre en ejecución, tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o en este caso de la Gaceta del organismo del Poder Electoral. Entonces, mientras eso no esté publicado, no es legal. Ahora fíjate, el presidente va, que es otro tema, al Tribunal Supremo, esto está en desarrollo, y los resultados no están. Él fue declarado ganador, y ¿qué fue a reclamar? ¿Qué pide? Generalmente cuando van a reclamar y a pedir amparo son los perjudicados, ¿no? Entonces todo esto está, y bueno, un Tribunal Supremo que viene de certificar, viene de decretar asalto a movimientos políticos, a partidos políticos. El último del año pasado, en agosto, fue el del Partido Comunista de Venezuela. Del cual tú podías haber sido candidato y no pudiste serlo porque no te permitieron que te inscribieran. No me permitieron que me inscribieran, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Yo no tengo ningún resquemor, no tengo ninguna afectación, y la vida sigue. Ahora, ellos tienen la responsabilidad de garantizar la paz social y el desarrollo armónico de Venezuela, que es lo que está en juego. Tema principalísimo que quiero tocar contigo justamente al regreso de la pausa, porque quisiera precisamente que abordáramos este tema, porque me pregunto, ¿será que se va a imponer este resultado a sangre y fuego? ¿Habrá baño de sangre como el presidente Nicolás Maduro de alguna manera amenazó en los días finales de la campaña electoral? Eso es lo que quieren evitar los presidentes Lula, Petro y López Obrador. Así es. Vámonos a la pausa, amigos y amigas. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Luis Alberto Albornoz, y al regreso continuamos conversando con Manuel Isidro Molina, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, ex candidato presidencial, ex parlamentario y amigo mío. Ya venimos. Chiro, aquí, ¿cómo es el momento en la calle en este instante? Bueno, ¿Cómo has visto? Después le entramos al tema grueso. Sí. No, pero yo creo para continuar en Instagram. En la calle, sí, la calle está sumamente tensa, porque, bueno, la gente se siente defraudada, creen que han virlado la votación real. De hecho, hay temores sobre la represión. Ahora están persiguiendo a cualquiera que escriba a lo mejor impertinencia, pues, por las redes sociales. Y no se ve salida. Porque te digo una cosa, la gente está clara que la única salida para la paz y el desarrollo armónico de Venezuela son los resultados auténticos de la votación. Es decir, la mayoría del país no va a soportar un robo del ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Bueno, y el que ganó, ganó, pero como aquí no hay certeza ninguna, y además hay la presunción de que están alterando el resultado para favorecer a uno de los candidatos, entonces la cosa es peor, y eso se siente en la calle, y es lo que apenas se está reactivando el transporte público, el comercio muy lento, ponle 30% de las cosas. En el interior sigue la crisis porque allá es peor, la cuidan menos, entonces hay menos actividad, menos servicios, menos recursos logísticos, no llegan, y eso parece que no le importa a nadie. Entonces, pero el clima represivo, autoritario del gobierno está haciendo mella en el ánimo nacional.
y todos los voceros de gobierno son amenazantes, unos son abiertamente insultantes, descalificatorios, humillantes. Es tremendo, yo creo que esto nunca había ocurrido en Venezuela. Así es. Vamos a escuchar a Luis Alberto Albornoz y enseguida continuamos. Notirumbos informa, candidatos convocados por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran en estos momentos en la sede del principal organismo judicial del país, en audiencia para hacer entrega de las actas obtenidas durante las votaciones del pasado domingo 28 de julio. Informó Notirumbos, 2:33 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbo 670. No pasa ese lugar que porque viene tardito, tardecito. Ahorita hablamos. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Bien, Villegas Y bien atendido, ¿no? Sí. ¿Cómo está la vaina? No, fino. Ahorita hablamos. ¿Conoces a Juan José? No. Colega. Marco Rivera. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora en el estudio, nuestro colega Manuel Isidro Molina. Antes de continuar la entrevista, voy a recordarles rápidamente el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Me gusta mucho siempre hablar de este tema porque en Venezuela el sistema de seguridad social y de salud específicamente está muy deteriorado, muy precario. Y precisamente personas que tienen compromiso, abnegación con la salud de los adultos mayores son sumamente valiosas en estos tiempos. El doctor Portillo, un médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, pero presta también servicio domiciliario para los casos en que el paciente o la paciente no puedan trasladarse a otro lugar. Tomen nota, por favor, de su teléfono que les puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. En instantes, amigos y amigas, vamos a leer sus comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas 100, y del Instagram de Radio Rumbo, Radio Rumbo 670 AM. Dejamos un tema en suspenso. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto a la paz de Venezuela? Decía en la pausa nuestro amigo Manuel Isidro Molina que la mayoría del país no se va a calar pasivamente que se le imponga un resultado distinto al expresado el 28 de julio por el electorado. Amplíe esa información o reafirma Fíjate, los mismos términos que empleaste. Sí, nosotros estamos en una crisis muy compleja que busca salida desde hace años. Y bueno, se llegó consensualmente, digamos, al entendimiento general del país y a nivel internacional también de los factores que están pendientes, de que lo lógico era un proceso electoral presidencial en paz, equitativo, que no lo fue, con garantía, que tampoco las hubo. Y estos abusos por parte del gobierno fueron incrementando la indignación nacional. Llegaron con el CENIA a cerrar, sí, a penalizar, ni siquiera se puede decir penalizar, a agredir, sí, a 3 mujeres vendedoras de empanadas, chico, porque les vendió unas empanadas a María Corina Machado y a otro, no sé quién. Pusieron preso hasta un caballo. Mira, le robaron el motor fuera de borda al canoero que la trasladó en uno de los ríos de Apure. Sí. Bueno, y ese tipo de cosas. Cerraron restaurantes. Es decir, que había una agresión, además, privando de libertad a una serie de personas de la oposición que apoyaba al mundo. Los jefes de campaña en varios estados. Los jefes de campaña de varios estados, miembros de los equipos nacionales de campaña. Bueno,
Entonces, no se puede decir que fue un proceso electoral limpio. Bueno, la gente soportó y decidió, bueno, vamos a votar. Y se produjo un fenómeno perceptible, abierto, donde la gente fue a manifestar con el voto su decisión política, soberana. Bueno, y entonces, ahora hay toda una serie de enmascaramientos, de anomalías, desde el Consejo Nacional Electoral, que es lo grave, y que entonces reafirma el gobierno con un talante muy agresivo, muy represivo, con elementos tan graves como el accionar por la libre de bandas parapoliciales, que son mal llamados colectivos. Estos colectivos hacen lo que les da la gana, agreden. Bueno, dime tú, ¿en qué país decretan grupos irregulares como estos colectivos en el 23 de enero un toque de queda? Sí, hombre. Que es una medida gravísima en cualquier parte del mundo. Son peores que los tontos Macut de Haití, Claro, de los Duvalier. Duvalier, de los Duvalier. Yo lo escribí, yo lo denuncié, porque es que hay que hacer memoria histórica, Así es. ¿no? Esto es gravísimo. Entonces, el presidente de la República tiene que comprender que eso es delito grave. Y que es más, esas bandas tienen que ser desarticuladas y quienes han incurrido deben ser perseguidos penalmente y sometidos a los tribunales de justicia. Ahí tiene trabajo el fiscal general Tarek William Saab, que no se puede seguir haciendo el loco frente al accionar criminal de estas bandas parapoliciales. Son bandas parapoliciales. Y entonces, bueno, impusieron toque de queda en el 23 de enero, toque de queda en sectores de Katia, toque de queda en sectores de La Pastora, trancaban el paso, agredían las manifestaciones pacíficas de la gente. Entonces, todo esto hace pensar que el gobierno no ha venido actuando bien. Porque si se lava las manos el fiscal general de la República y se lava las manos el presidente de la República, que tiene bajo su mando a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas, entonces quedamos a la buena de Dios o a la buena del diablo. Tú decías, Chiro, que el pueblo no se va a ganar un resultado distinto al que se produjo efectivamente en las urnas electorales del 28 de julio. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, a tu juicio. Mira, a mi juicio, yo no quiero adelantar opinión. Aquí hubo un fenómeno a la vista, a cielo abierto, y que hubo una expresión de la soberanía popular. El gobierno lo que tiene que hacer, y el Consejo Nacional Electoral, es aportar las actas, garantizar la verificación concertada con los candidatos presidenciales, sus testigos, sus técnicos, y con la veeduría internacional. Pues, por ejemplo, el Centro Carter se fue y dijo por primera vez, esto no ha sido una elección democrática. Eso es gravísimo, muy grave, porque el Centro Carter nunca tuvo mala voluntad contra el gobierno de Maduro ni contra el gobierno de Hugo Chávez. Trató de actuar, tú sabes, técnicamente. Además que políticamente el Centro Carter tiene una autoritas reconocida a nivel mundial y sobre todo a nivel continental. Entonces, el gobierno tiene este brete. Ahora, ¿cómo va a imponer el resultado del gobierno? Con los colectivos, con las bandas parapoliciales. O lo va a someter con los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apareciendo en faena de combate, intimidando a la población. Y traidores nunca. Es decir, el que no esté de acuerdo
y haga santa palabra del resultado dudoso que anuncia el Consejo Nacional Electoral, está prácticamente al margen de la ley. Chiro, una pregunta antes de proceder a leer, que tenemos muchísimos mensajes que los quiero leer, la buena parte que pueda hacer antes de que concluya el programa. Tú que fuiste presidente del Colegio Nacional de Periodistas, recuerda que yo también fui secretario general del Sindicato de la Prensa, tanto tú como yo le dedicamos décadas a las luchas gremiales y a la defensa de las libertades de información y la libertad de expresión que le pertenecen a la sociedad venezolana. ¿Cómo ves tú esta pretensión de que la gente no pueda hablar, chicos, la gente no puede opinar distinto de lo que el gobierno proclama y afirma? Es parte, es parte del autoritarismo, pero además hay todo un circuito represivo hacia los medios de comunicación, hacia el ejercicio del periodismo, hacia la expresión, la libertad de expresión del ciudadano, hacia la libertad de información. O sea, ¿qué haría el gobierno venezolano con Snowden? Imagínate. O con este otro, el australiano. Assange. Ajá, con Assange. ¿Qué haría? Yo creo que más que lo que hizo Estados Unidos para criminalizarlo. Entonces, esa es una discusión que debe ser asumida académicamente y que tiene que ser asumida gremialmente por encima de lo fáctico, no sé si me explico. Porque esta es una etapa que tiene que ser estudiada y que tiene que ser evaluada para generar un aprendizaje. No simplemente para denunciar a un gobierno. Los gobiernos pasan. Así es. Hay quienes creen que el poder es eterno y que van hasta 500 años. Bueno, yo en esas estupideces no me meto. O sea, yo no voy a discutir cuestiones que son engreimientos, pretensiones, sueños motivados por un espíritu abusador del poder, que además pretenden esconder delitos cometidos, y que en el fondo lo que algunos están buscando es un pacto de impunidad. Porque aquí están hablando algunos de que Maduro, porque es el presidente y es el candidato, necesita garantías para desalojar Miraflores. Que no puede ser así. Bueno, pero mira, y el artículo 271 de la Constitución que establece que los delitos Son imprescriptibles. no prescriben, delitos de narcotráfico, delitos de enriquecimiento, violación de derechos humanos y violación grave de derechos humanos. No estoy acusando de esto al presidente de la República. Lo que estoy diciendo es que el 271 está vigente y nadie puede pretender, decretar una vacatio legis sobre ese artículo. Tú puedes, que sí sería otra cosa, delitos por motivación política, que generalmente se le aplica a los que insurgen contra el poder, que no a las fuerzas policiales ni a las fuerzas militares, como se ha visto en Argentina y se ha visto en Chile, ¿no? Fundamentalmente dos países que han enfrentado la violación de derechos humanos. Pero eso tiene que garantizarlo o hacerlo el Poder Legislativo. Chiro, tenemos que leer los mensajes porque nos estamos acercando buenísimo al final del programa y siempre le doy cabida a la mayor cantidad posible de preguntas, comentarios, inquietudes de nuestra audiencia, que por cierto se comunica con nosotros no solamente desde el interior de la República, sino también muchos venezolanos que están en el exterior y que están angustiados por lo que está pasando acá en nuestro país, donde tienen su familia, donde tienen sus raíces. Bueno, muchos saludos, yo siempre los retribuyo, trato de leer algunos, pero en este caso quisiera ir a las preguntas, los comentarios, porque son bastantes. Dice @LM Navarro 22, un gran saludo Mario, un venezolano dice molesto, impotente, pero eso sí, muy claro que el chavismo perdió y gobierna de facto. @José Isidro Torrealba, hola, buenas tardes, tenga usted, señor licenciado don Mario Villegas, me es grato verlo y oírle todos los días de su programa, excepto y Dios le bendiga, de su programa, y Dios le bendiga
Atentamente, José Isidro Torrealba de Díaz desde Puerto Ordaz. Bueno, muchas gracias por su saludo. Estoy tratando de verdad de no limitar, de no concentrarme en los saludos, pero desgraciadamente, como era un poquito largo, pensé que era una pregunta. Francisco Lamberto, buenas tardes, licenciado, mi salud y respeto. Saludos de Varina también, gracias, caramba. Me disculpan que trate de no concentrarme en los saludos, sino en las preguntas. @itsmeedixon dice: en democracia, hace rato el rector del Pino ya fuera salido a hablar. ¿Todavía crees que estamos en democracia? ¿Cierto? ¿Dónde está el rector Juan Carlos del Pino? Entiendo que no estuvo en el momento en que se presentaron estos resultados del día de hoy. Yo no pude ver la información en directo, pero me enteré que sí había estado la rectora Nogal. José Isidro Torrealba, su programa excelente y Dios le bendiga, gracias. Hola, dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Me pregunto, ¿cuál es el miedo de constatar los resultados junto con la oposición? Ya todos sabemos, ellos van a tener su castigo. Joan Manuel Abreu Lugo, el CNE declara otra vez a Maduro presidente. Maduro pide al tribunal que certifique las elecciones. Un arroz con mango es poco, le echaron pimentón. Más mensajes. Muchos saludos, caramba. Gonzalo Richie 1. Venezuela tiene memoria y de todo esto tenemos que aprender para que más nunca se repita. Ciertamente, estos episodios que hemos estado viviendo deberíamos dejarlos en el pasado. Sobre todo estos que tienen que ver con la represión, con la sangre, con el dolor de nuestra gente. Joan Manuel Abreu Lugo, es inaudito que Maduro mantenga a los manifestantes presos con la población carcelaria común. Aparte amenaza que les va a dar de 15 a 30 años de cárcel. Fíjate esto, Chiro, bien importante este tema, porque yo recordaba, a propósito de esto, cuando escuché al presidente Maduro diciéndole que los van a mandar para unas cárceles como la de Rodeo, no recuerdo cuáles cárceles fue que mencionó, donde están los delincuentes comunes. Yo digo, caramba, hay que recordar que a quienes insurgieron contra la Constitución y la República y la Nación y la paz de la República en el año 92, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, estuvieron en cárceles 5 estrellas. Aquí había cárceles específicas para los presos políticos. Con pabellones específicos para los presos políticos. Y no me vengan a mí con cuentos que el presidente Chávez, el posteriormente presidente Chávez y quienes acompañaron el golpe con él no incurrieron en asesinato, porque precisamente bajo esos intentos contra la democracia, contra la estabilidad, contra la institucionalidad de la República se alzaron gente armada que produjeron muchos muertos. Ahora fíjate. ¿Quieres hacer un comentario sobre esto, Chiro? Sí, no, porque es muy grave. Cuando el presidente Maduro lanzó esa amenaza de construir 2 cárceles, ¿tú sabes qué me vino a la memoria? El estadio de fútbol de Chile, donde le amputaron las manos a Víctor Jara. Sí, y asesinaron y torturaron, maltrataron a decenas, centenares de chilenos por el delito de ser partidarios del presidente Salvador Allende. Así. Fue la primera imagen que se me vio, ¿no? Y también después, esa fue la primera, la segunda, el pabellón de presos políticos de la cárcel modelo de Caracas, en Propatria, donde está ahorita la estación de trenes del metro, donde había un pabellón de presos políticos. Oye, y el cuartel San Carlos. Y el cuartel San Carlos, y ellos ejercían. Y en Yade tuvieron condiciones tenían de mucho confort. Cooperativas de alimentos, tenían asistencia médica, los visitaban Visitas sus familiares. Mira, una cosa gravísima. Claro que los maltrataban en algunos casos. Pero mira, una cosa gravísima, Chiro. La incomunicación. Incomunican a los presos. Y algo que ocurrió hoy, que fueron a detener a una persona, no recuerdo exactamente a quién, lo vi en las redes, cuando fueron las fuerzas policiales y militares a buscar a una persona. Como no la encontraron, iban a apresar al papá. Sí. Secuestran a un familiar para que la persona tenga que entregarse. Eso es, bueno, de lo peor que yo he sabido, de lo que yo he conocido en la historia de la represión y la tortura
increíble que gente que se proclama superiores desde el punto de vista moral hayan llegado tan bajo. Increíble, increíble. Entonces, claro, este tono represivo del gobierno del presidente Maduro, del presidente candidato, hace ver que en su mente no vino por cualquier razón eso del baño de sangre. Es que ellos están dispuestos a batirse por la permanencia en el poder por encima de la voluntad popular, si fuera el caso. Entonces, lo digo como ex candidato presidencial, lo digo como ciudadano, lo digo como periodista, como luchador social y político de toda la vida. Se lo digo, a mí me conoce el presidente Maduro, a mí me conoce Jorge Rodríguez, a mí me conoce Elvis Amoroso, me conoce un poco de gente. Y saben que lo hago por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestra gente. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde van a vulnerar la verdad? ¿Y hasta dónde van a irrespetar la Constitución, los derechos políticos, la vigencia de los derechos humanos y los derechos a la auténtica expresión de la soberanía popular? Entonces, yo dije en uno de mis artículos, de mis más recientes artículos a través del semanario La Razón, que yo temía una guerra civil y advertía. Además, este domingo escribí y el título es "Están a tiempo". Es decir, están a tiempo de desistir porque ya había demasiadas señales de que estaban zumbados por la vía del fraude electoral. Entonces, Venezuela está ahorita en un callejón minado, pero además casi sin salida. Y la salida está en los hombros del presidente Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, que es jefe del comando, del presidente del Consejo Nacional Electoral, del fiscal general de la República y también de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Y listo, Ciro, desgraciadamente tenemos Por que supuesto. irnos. Agradecido por tu acompañamiento Muchas el día de gracias, hoy. verdad. Amigos, Gran amigas. saludo a la audiencia. Así es, gigante muchas gracias a ustedes. del Me van programa. a dispensar Muchísimas que gracias. hoy tampoco pudimos leer muchos mensajes, pero siempre los agradezco de corazón porque nos acompañan ustedes también con sus preguntas, con sus inquietudes, incluso hasta con sus saludos que los recibo con mucho cariño. Nos vemos el próximo lunes, amigos y amigas. Desgraciadamente no podemos continuar porque se nos agota el tiempo y ustedes saben que en la radio esto está limitado. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Luis López, en la lectura de las informaciones Luis Alberto Albornoz y en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Dice @Luz Cambry, dice Manuel Isidro, mi candidato, pero no lo dejaron participar. Muchas gracias, amigos. Tengan todas y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.